Lo anunciamos, como cada miércoles estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira en su habitual columna de análisis internacional. Le damos la bienvenida. Buen día, Juan. Buen día, Diego. Un gran gusto estar por acá. Recién me comentabas que justamente ha sido novedad en las últimas horas lo sucedido con la catedral en París, Notre Dame. Y hacías algunas referencias personales acerca de la referencia que fue este lugar para la lucha contra la dictadura, ¿no? Sí, ¿hacías alguna referencia? Entre tantas cosas, ¿no? Sí, claro. Es una, personalmente es una tragedia realmente muy fuerte, porque es como un símbolo. Yo pensaba ayer, y debe ser el edificio más importante del mundo, ¿no? ¿Qué otro hay que reúna tanto? Bueno, aparte de la cantidad de visitas, 13 millones de personas por año, ¿no? Pero ahí hay un pedazo de historia donde están también muchas, no todas, pero algunas de nuestras raíces, etcétera. Pero sí, lo interesante es que durante la dictadura, yo te traje acá Sí, la vamos a compartir a esa fotografía, Juan. Sí, con los oyentes. Ahí está. Perfecto. Claro. La catedral, muy poco después de que empezó nuestro segundo exilio, digamos, después de la muerte de Selmar y Michelini y el Toba Gutiérrez Ruiz, los exiliados en París utilizaron, como se ve claramente en la foto, la catedral para colgar desde los dos campanarios un enorme cartel que decía: Uruguay, basta de tortura. Ese cartel además fue colocado de una manera tal que duró más de un par de días sin que lo pudieran sacar. Creo además acá entre nosotros que los sacerdotes tampoco estaban muy apurados en sacarlo, pero eso puso a Uruguay en la noticia internacional a través de esta catedral, que obviamente tiene además todo un acervo y un patrimonio histórico, cultural, artístico, no solo religioso, que es realmente una... Claro, ¿cómo podía en ese momento servir como de disparador, como gran difusión, ¿no? Claro. Poder algo así en un lugar de esta magnitud, ¿no? Absolutamente. Yo estaba viendo, no soy un experto en el tema, pero estaba viendo que la UNESCO va a tener muchas dificultades, no económicas. Ya han aparecido millonarios alrededor del mundo a donar cifras astronómicas, pero hay materiales que ya no existen y hay técnicas en la construcción de las catedrales góticas, donde nacen las primeras sociedades secretas. Por eso la masonería lleva el nombre que lleva. Masón quiere decir albañil. Y eso surge de los códigos que tenían algunos de los artesanos que levantaban estas catedrales, porque no es una albañilería sencilla, es casi que una obra de arte poder sostener esas ventanas de medio punto. Bueno, claro. La verdad es que toda nuestra solidaridad con la gente que ha sentido esto intensamente. Claro que sí, Juan. Y y estamos choqueados también con la noticia de el suicidio del expresidente del Perú 2 veces, Alan García. Alan es una figura que, como todo muerto ahora, merece respeto, pero claro, a lo largo de los años su rol, su imagen fue cambiando. Hace muy poco estuvo en la Embajada del Uruguay solicitando asilo y se entendió que no era una persecución política, y aparentemente, por lo poco que sé, cuando lo fueron a buscar se pegó un tiro. Es una demostración más del estrago que está haciendo en nuestro continente el tema de la corrupción. En su época, cuando yo era joven, hace bastantes años, Alan fue un referente para nuestra generación, ¿no? Cuando él inicia su primer gobierno como presidente del Perú. Juan, déjame sumar de que dijiste suicidio, pero en realidad Alan García continúa con vida, internado en un estado... No sabía. Por ejemplo, el Ministerio de Salud está nuevo, del sabía Perú que se había pegado un tiro. Dice que el pronóstico todavía es reservado, pero que está en intervención quirúrgica, ¿no? Para así decirlo. Con un orificio de entrada y salida del disparo, ¿no? En la cabeza. Yo escuché la noticia, se pegó un tiro, asumí que quería decir que había muerto.
Pero decía, bueno, en la época donde la deuda externa era el gran tema, ahora los países se endeudan, es al revés. Uruguay, me acuerdo que tenía en ese momento una deuda de 5.000 millones de dólares, pero fue un momento muy especial en el continente donde los consensos en torno a la imposibilidad de pago de la deuda externa en las condiciones que les exigía el fondo, hizo nacer algunas figuras con mucha fuerza. Una de ellas fue Alan García, que justo en ese momento, el de máxima popularidad en toda su trayectoria política, estuvo de visita en el Uruguay. Sí. Pero bueno, yo además lo había conocido en el exilio, en fin. Pero yo tenía la impresión de que sabía muy poco de la noticia porque es muy reciente, y lo que escuché antes de venir a la radio era que se había pegado un tiro. Asumía que eso quería decir que se había muerto. Claro. Hoy nos reúne como tema central Julian Assange, programador australiano. Parece ser la noticia que está monopolizando. ¿No? Y que también que va teniendo capítulos, ¿no? Que se va a ir desarrollando en los últimos días. Pero que el disparador también fue, digamos, la expulsión, así se podría decir, de manera diplomática por parte de Lenín Moreno, ¿no? El presidente de Ecuador. Sí. A ver, yo el temor que tengo, Diego, es que a través de los grandes medios de difusión, esta ha sido una noticia central, y dentro de esta noticia central se ha puesto toda la atención en la figura, en la personalidad y en lo que hizo Assange. Y yo quisiera darle un giro a ese análisis pensando más en el Instituto del Asilo Político. Entonces, voy a caricaturizar, como siempre que ejemplifico pongo situaciones extremas. En el fondo, a mí en este momento lo que menos me preocupa es si Assange es inocente, es culpable. En realidad él difundió documentos ahí en Estados Unidos. Judicialmente va a haber un problema muy grande por la primera enmienda que dice que no se puede poner límites a la libertad de expresión. Vamos a ver cómo se resuelven los tribunales americanos, que aparentemente, aunque no se había dicho, ya habían hecho 2 solicitudes de extradición. Es muy curioso que el presidente Lenín Moreno dice que ya las conocía, pero no las muestra. Pero más allá de que existieran, es más, si existen, haría más complicado el tema. A mí lo que no me gusta de todo esto es el precedente de que sean los gobiernos de turno los que decidan el estatus o no de un asilo político cuando éste dura más allá del término de un mandato. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando un Estado asume una responsabilidad internacional, no puede depender de quién está ejerciendo en ese momento el poder, si ese compromiso internacional se cumple o no se cumple. En el acierto o en el error, ese es otro tema, pero no creo que sea el central. El Estado ecuatoriano, durante el gobierno de Correa, le dio asilo político a Assange y le dio la ciudadanía ecuatoriana un par de años antes. Entonces, ¿tiene facultades el presidente Lenín Moreno de quitarle el estatus de asilo cuando ya está dentro de la embajada en esa condición? Yo sé que 6 años son mucho tiempo, pero en la historia del Instituto del Asilo Político hay casos más dramáticos. Víctor Raúl Haya de la Torre, bueno, casualmente el fundador del partido al que pertenece Alan García, Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo 14 años en la embajada de Estados Unidos. Es muy paradójico el ejemplo porque Estados Unidos es un país que no ha firmado ninguno de los convenios ni tratados de asilo político, pero además porque Víctor Raúl era un gran adversario de Estados Unidos, es decir, él enfrentó al imperio norteamericano con mucha fuerza. El APRA en realidad nace a partir del
yanquismo, por decirlo de alguna manera, del propio Haya de la Torre. El expresidente Héctor J. Cámpora se asila en la Embajada de México cuando el golpe de Estado del general Videla y está 4 años en la Embajada de México y lo dejan salir cuando ya el cáncer que no se había podido tratar, que la muerte era inminente. Salió de la embajada y en menos de un año falleció. Bien. Entonces, estos precedentes me parece que son importantes en el sentido que no hay que dramatizar mucho el hecho de que 6 años es demasiado tiempo. En derecho internacional, el tiempo es el de cumplir con el derecho internacional. Entonces, primero, lo voy a decir con absoluta franqueza, a mí me genera grandes dudas esta oposición radical que está haciendo el presidente Moreno al gobierno de Correa, porque él fue el vicepresidente de Correa. Y él fue electo porque fue el candidato de Correa. Entonces, cuando él ahora dice, por ejemplo, en estos días, que por primera vez en muchos años hay libertad de prensa en el Ecuador, ¿qué está diciendo? ¿Que cuando Correa era presidente no lo había? Y si no lo había, ¿por qué no renunció a la vicepresidencia? ¿O por qué como vicepresidente no lo denunció? Hay fragilidades. ¿O por qué aceptó la candidatura de Correa? Es decir, él pasa a considerar que todo lo que hizo Correa es negativo cuando Correa deja de ser presidente y él lo sustituye. Pero él lo sustituye porque Correa lo elige como candidato y después de haber sido los últimos años su vicepresidente. Entonces no me merece mucha confianza esta actitud aparentemente opositora. Yo creo que... ¿Te sorprendió el tono en que públicamente se expresó Lenín Moreno en un momento contra justamente este caso de Julian Assange? Sí, me sorprendió. Porque fue bastante violento, sí, ¿no? Sí, me sorprendió mucho. No me sorprendió, se veía venir. Me disgustó, me disgustó. Y yo no le tengo ninguna simpatía, lo quiero decir con la misma franqueza. El señor Assange, no sé, a mí, si fuera un técnico en la materia, no me gustaría vivir de eso, no sé. No es un personaje que me caiga simpático. El problema es que tenemos que aprender que los derechos son para aquellos que piensan como nosotros y que nos caen simpáticos, y son también para aquellos que piensan distinto que nosotros y que nos caen grueso. Entonces, una vez que el Estado de Ecuador le asegura las garantías que concede el asilo diplomático, no puede otro presidente decir: Ecuador es un país soberano, estas fueron sus palabras, y como es un país soberano, tiene derecho a tomar sus decisiones, le quita el asilo político. No, el derecho internacional reposa, suena un poco duro decirlo, pero es así, reposa en que los países soberanamente, valga la redundancia, renuncian a un pedacito de su soberanía. Es decir, si yo firmo un tratado internacional, vamos a poner un ejemplo paradigmático, como la Convención contra la Tortura, ¿verdad? De la cual Uruguay es parte. Si yo firmo eso, no puede venir otro gobierno a decir: yo voy a torturar, porque eso lo firmó otro. Yo sé que el ejemplo que estoy poniendo es muy sobresimplificado, pero lo que quiero decir es que el argumento de la soberanía, bueno, sobre la base de eso, de que los países ceden algo de su decisión interna para poder conciliar con las normas que rijan internacionalmente, hace que no sea válido esgrimir el argumento de la soberanía para revertir una decisión amparada en un tratado internacional. Yo creo que el gran perjudicado de todo esto no es el señor Assange, que tiene mucha plata, muy buenos abogados, y hasta tengo mis dudas si se va a producir alguna de las extradiciones que se dice que se están solicitando. Sí. Estados Unidos, por la difusión de documentación reservada y no desclasificada,
y eventualmente su país natal, Suecia. Pero, ¿qué pasaría en el mundo si este precedente no es denunciado? No existiría más el amparo que ha salvado tantas vidas, y lo dice alguien que vivió junto a su padre en una embajada. Yo tuve que recurrir y acompañar a mi padre y recurrir ambos al mecanismo del asilo político en la embajada de Austria en Argentina. Entonces, los que hemos atravesado esta experiencia quizás tengamos una sensibilidad más grande. Una vez que el asilo está concedido, está concedido. A ver, yo pongo el ejemplo nuestro también, sobresimplificando un poco el tema para hacerlo comprensible y que se entienda que es lo que estoy tratando de decir. Nosotros obtenemos el asilo cuando nuestra vida estaba en peligro, a juicio de prácticamente toda la comunidad internacional. Sí. Y hoy los documentos desclasificados demuestran que así era. Nos salvamos la vida porque en un acto de coraje muy grande, incluso metiendo mucha pechera ante los paramilitares y los militares que habían rodeado primero el lugar donde me fueron a buscar a mí y luego donde junto conmigo fuimos a buscar a mi padre. Bueno, llegamos a la embajada de Austria y estábamos a salvo. Supongamos que en el interín habían elecciones en Austria, el señor Bruno Kreisky, primer ministro, hubiera caído y hubiera venido otro primer ministro que dijera, bueno, ahora yo decido que no tienen más asilo político. Entonces caíamos presos y nos mataban seguro. Claro. Porque ya estábamos identificados, ya se sabía dónde estábamos, ya se sabía. Entonces, yo creo que el asilo político lo conceden los estados y que los cambios de gobierno no pueden afectar esos compromisos de los estados. De la misma manera, Diego, creo que existe el tema de la ciudadanía. Aquí mismo en Uruguay tuvimos casos durante la dictadura, el periodista Federico Fasano es un buen ejemplo, de gente a la cual se le quitó la ciudadanía. Leonardo Guzmán, el que era director del diario El Día, otro caso. Ahora, no era gente que en función de su soberanía, y yo igual creo que está mal, ¿no? Pero no era gente que en función de su ciudadanía uruguaya estaba gozando de una protección especial. En el caso de Assange, uno de los motivos por los cuales se le da el asilo político en la embajada en Londres es que es ciudadano ecuatoriano. En esa situación, no puede el señor Lenín Moreno, por más presidente de la República que sea, no son plenipotenciarios, mandatarios con todos los poderes los presidentes. Tienen los límites que impone la ley, la Constitución y también el derecho internacional. No puede alguien que está protegido por su condición de ciudadano decir, así a la ligera, bueno, hubo mucha irregularidad, muchas cosas que no estoy muy conforme, ni siquiera explica cuáles son, no hay un informe jurídico, no hay una presentación de un escrito, No. Dice, como... No estoy muy convencido, aunque era vicepresidente, y aplaudió, Yo recuerdo las expresiones de Lenín Moreno cuando era vicepresidente del Ecuador, saludando el asilo al señor Assange y la concesión de la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, bueno, cambió de opinión. El poder, decía un amigo mío, boliviano, decía, el poder es mucho poder. Y como esta situación humana trágica que está viviendo un político peruano, el poder a veces genera tentaciones, a veces por dinero, a veces por alianzas, a veces porque los más fuertes inciden demasiado sobre los países más pequeños, pero yo creo que a todo el análisis que se está haciendo a través de los medios de difusión
del caso de Assange, se deja de lado lo más importante. Se violó el derecho a asilo, se violó el derecho a la ciudadanía que había conseguido el Estado ecuatoriano. Juan, una duda conceptual te quiero preguntar, que es acerca, bueno, de si en realidad es una condición excluyente tomar la nacionalidad de la embajada donde uno va a tener asilo, ¿no? No. Para sacar esa duda, ¿no? Porque justamente allá toma la nacionalidad ecuatoriana, pero se puede quedar como el supuesto de que en realidad todos los casos deben ser así, ¿no? No. Por ejemplo, a nosotros no nos hicieron ciudadanos austríacos para... En este caso se daba la doble condición de protección por las dos razones. Porque él había vivido suficiente tiempo en Ecuador como para aspirar a la embajada ecuatoriana. Yo no conozco el expediente. Lo único que digo es que si se le concedió y si ese fue un argumento utilizado para darle más protección, no se le puede quitar cuando su situación está más peligrosa desde el punto de vista de su seguridad y su integridad y su libertad que antes de eso. Uh-huh. En realidad daría para muchísimo tiempo. También hay que estudiar muy a fondo las normas de asilo político, que no son solamente para los perseguidos por crímenes políticos, sino aún aquellos que, pudiendo ser perseguidos por crímenes comunes y requeridos por la justicia de un país por crímenes comunes, la motivación de esa requisitoria se entiende que no es de una justicia independiente, sino por razones y móviles políticos. Esto simplemente a beneficio inventario para que quede claro. Es un instituto muy complejo, pero que ha significado una garantía. Uruguay ha sido un faro en el mundo en este tema. Era recién nacido cuando la Revolución del 55, pero un Uruguay que había recibido una cantidad de antiperonistas como asilados, luego los recibió cuando cae Perón. Esta gente vuelve a la Argentina y Uruguay empieza a recibir, después de la Revolución del 55, asilados peronistas. Es decir, que el Uruguay ha tenido una política sin tinte partidario ni ideológico en materia de asilo. Bárbaro, Juan. Para cerrar, un mensaje del oyente Omar que dice: buen día, Juan Raúl, me pregunto, hay tanta corrupción y tantos corruptos. Mi duda es, ¿se estará manipulando a los supuestos testigos y se esté frente a una nueva forma de guerra? ¿Es comparable con la Guerra Fría y el Plan Cóndor? Gracias, agradece Omar. Yo creo que lo que dice Omar es muy importante. Tan importante es que en el Brasil hay un caso muy elocuente. Yo tengo mi propia opinión después de haber estudiado bastante el expediente por el cual Lula está preso, de la ilegitimidad de la sentencia. Pero en todo caso, la prueba de que no fue hecha por un juez independiente es que el juez que mete preso a Lula y que además después revoca un auto de libertad anticipada del juez de turno, es hoy el ministro de Justicia del Brasil, el juez Moro. Pero el caso más evidente de esto que preguntó Omar es el caso de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fue destituida y el que inició el que presidía la Cámara de Diputados que decidió el juicio político, Dacuña, está preso por corrupto. El que pidió la iniciación del juicio político fue el presidente Temer. Y el que asumió la presidencia de la República cuando fue removido, fue el presidente Bolsonaro, el actual presidente Bolsonaro. Y el que desde el Senado, como vicepresidente de la República, asume interinamente, un interinato bastante largo, es Temer. Termina el mandato de Dilma Rousseff y no la cita ningún juez a declarar ni siquiera por un ticket de mal estacionamiento. Uh-huh. Mientras tanto, el presidente Temer deja el poder y va preso por lo que ya se sabía
de una coima de varias decenas de millones de dólares de la empresa Daverdech. Ahora, al mismo tiempo, ha aparecido documentación que se ha filtrado a la prensa, donde está cómo se armó todo esto y cómo Temer se ofrece para prestarse para este juego, para destituir a Dilma, cuando en realidad creo que responde a la pregunta de Omar. Claro. Destituyen a una presidenta sobre la cual no hay ningún cargo ni acusación para poner a un presidente corrupto que en este momento está en pleno proceso, punto de sentencia definitiva condenatoria. Bárbaro, Juan, la dejamos por acá, ¿te parece? ¿Cómo no? Y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Claro, te comentaba antes de salir al aire que se van a estar desarrollando las elecciones este fin de semana en Ucrania, ¿no? Va a estar interesante en ese sentido cómo se puede mover el mapa diplomático y geopolítico ahí, ¿no? Sobre todo en la intervención rusa nuevamente, con Putin adelante, ¿no? Va a estar interesante desde esa perspectiva. Lo podemos abordar ya la semana que viene, ¿te parece, Juan? ¿Cómo no? Porque además el resultado, sin lugar a duda, va a tener un impacto en el posicionamiento internacional de Rusia. Ahí está, Juan. Gracias por acompañarnos esta semana tan especial. Muchas gracias. Nos acompañó Juan Raúl Ferreira en la habitual columna de análisis internacional. Ya volvemos con La Mañana en Camino.